8:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al doctor Julián Cárdenas, experto en temas de Fuerzas Armadas. Le invitamos para que nos ilustre sobre la implementación de la ley orgánica de la Defensa Nacional, una vez que el jueves último, mediante el decreto ejecutivo 327, el presidente de la República expidió el nuevo reglamento de esta ley con las reformas que se habían aprobado. Partiendo de un hecho, esta ley fue aprobada y puesta en vigencia en el 2009, la ley orgánica de la Defensa Nacional, y que ahora el reglamento desarrolla la aplicación de esta ley con las reformas que se habían implementado. ¿Qué cambios pudieran rescatarse, doctor Julián Cárdenas, a sabiendas de que la policía ha venido actuando en un estado de excepción como fuerza auxiliar de Fuerzas Armadas? Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo respetuoso a la ciudadanía que escucha la radio. En el contexto de lo que significa la expedición de este reglamento, es necesario señalar que el señor presidente de la República del Ecuador, en uso de las atribuciones previstas en la Constitución, tiene la facultad de expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, siempre y cuando no las contravenga ni las altere. En ese contexto también tiene la atribución de ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los mandos del alto mando militar y policial. Pero hay un detalle muy importante en el 147 de la Constitución, que es obligación del presidente de la República velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y además ejercer la dirección política de la Defensa Nacional. En ese contexto se produce la expedición de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional en el año 2009. ¿Qué tiene de particular esa ley del 2009? Que estructura el sector de la Defensa Nacional con el presidente de la República a la cabeza, el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto, las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, y luego de eso salen varias disposiciones relacionadas con el ámbito de la justicia. Esta ley orgánica, licenciado Miguel, tiene su vigencia a partir del año 2007, es decir, un año antes que se expida la Constitución de la República. Entonces tenía una misión que no estaba acorde al mandato constitucional del artículo 158 de la Constitución del 2008, entre otras instituciones jurídicas. Ejemplo, el traspaso de la Administración de Justicia Militar a la justicia ordinaria. En búsqueda de esa armonía de esa ley orgánica de la defensa para adecuarla a los mandatos constitucionales, en marzo del año 2023 se expide la Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Ahí se determinan varias reformas a varios cuerpos legales. Una de las principales son las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, donde se crea el Consejo de Política Criminal, el ente rector de la política criminal, y se asigna tareas importantes al ente coordinador de la seguridad pública y del Estado, y se le atribuye competencias al Consejo de Seguridad Pública y del Estado en esta ley reformatoria. En cuanto a lo que se refiere a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, trae como cambios fundamentales la actualización de la misión de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para armonizarlas al mandato constitucional. En ese contexto se determina en esa reforma que las Fuerzas Armadas tienen como misión defender la soberanía e integridad territorial
y proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Pero además, le asigna como misión que intervenga en los ámbitos relacionados con la seguridad de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Pero también le da la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan participar en actividades económicas, pero siempre y cuando éstas estén relacionadas exclusivamente con la defensa nacional. Otra de las grandes ratificaciones, si cabe el término, porque tradicionalmente la Policía Nacional, que ha venido cumpliendo su misión constitucional, en casos de guerra y conflicto armado, siempre se ha constituido en fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas. Consecuentemente, lo que se hace a través de la reforma a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional es ratificar esos conceptos que ya venían desde la ley anterior, y en el artículo 31 se determina que existen órganos de la Defensa Nacional. Entre esos órganos de la Defensa Nacional están los órganos de apoyo. ¿Cuáles son los órganos de apoyo para que la ciudadanía los identifique? Son todos aquellos que por su funcionamiento y estructura cuentan con recursos humanos, tecnológicos, administrativos, y que pueden colaborar en el esfuerzo de la defensa nacional. Pero también tiene disposiciones expresas acerca de la fuerza auxiliar, que no es más que una ratificación de los conceptos anteriores, y determina dicha ley reformatoria que la Policía Nacional constituye fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para la defensa de la soberanía y la integridad territorial del país en estado de excepción. El planeamiento, organización, entrenamiento corresponde efectivamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de conformidad con las leyes y reglamentos. Y además, reemplaza el artículo 66, señalando lo siguiente: decretado el estado de excepción por inminente agresión externa o grave conmoción interna, la fuerza auxiliar y los órganos de apoyo a la defensa se subordinarán al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, total o parcialmente. En esa línea del tiempo, entonces, debemos especificar que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional del año 2007 sí contaba con un reglamento, pero cuando se expide esta ley reformatoria, ese reglamento no había sido actualizado. Claro, quedó desactualizado. Exactamente. Consecuentemente, el señor presidente de la República lo que ha hecho es utilizar una atribución que tiene constitucional. ¿Para qué? Para expedir un nuevo reglamento incorporando y actualizando la normativa que permita la aplicación de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional en todo su contexto. Doctor Julián Cárdenas, en la práctica, con este reglamento que desarrolla la Ley de Defensa Nacional, ¿cómo se va a operar en el caso de la subordinación? Que, por cierto, venía ocurriendo en la parte operativa, la subordinación de policía a Fuerzas Armadas. Ya, aquí hay que ser bastante específicos también y señalar que no es en todos los casos en que se produce este empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo ese contexto de la subordinación. Porque hay casos específicos que dependerán siempre de la disposición del señor presidente de la República y basados en lo que determina la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que determina la posibilidad de que el empleo de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad y control del orden público sean bajo requerimiento de la Policía Nacional cuando se evidencie que, habiéndose empleado todas las capacidades y recursos de esta institución del Estado, el resultado siga persistiendo en el tema de la inseguridad, es decir, no haya desaparecido la amenaza. Consecuentemente, ahí
se utiliza la figura de la complementariedad con la intervención de Fuerzas Armadas. Pero ya en el caso específico de una declaratoria de un conflicto armado internacional o un conflicto armado interno o una grave conmoción interna, entonces se expedirá el decreto de estado de excepción bajo estas normas de la ley y lógicamente esto obedece a una concepción incluso doctrinaria, licenciado Miguel, porque es necesario que la ciudadanía tenga presente que en estado de condiciones normales, las instituciones del Estado responsables de la seguridad externa e interna cumplen sus actividades de acuerdo a su mandato constitucional. Sin embargo, estas circunstancias de carácter extraordinario que rebasan las capacidades de empleo de las instituciones obligan precisamente a la autoridad que a través de un estado de excepción ponga al país en un estado de situación extraordinaria. Y en ese contexto es necesario que se unifique el mando para lograr una articulación, ¿sí?, que permita trabajar de manera conjunta y en forma integral en búsqueda de un fin común. ¿Cuál es ese fin común? Combatir la inseguridad ciudadana, rescatar al país de un enemigo común que se pone al frente, que ahora es de carácter incluso internacional. En ese contexto, considero que esta normativa ratificada en el reglamento lo que va a permitir es estrechar los lazos de cooperación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que en forma conjunta puedan lograr ese objetivo de recuperar la paz ciudadana. Doctor Julián Cárdenas, ¿hay cambios en el tema, por ejemplo, de las valoraciones para las sanciones? Desde el inicio de un cadete, luego si se da de alta, ingresa como subteniente, en el tema de faltas leves, graves, muy graves y atentatorias. ¿Hay cambios o no? En realidad, también esa es otra de las instituciones que determinó la Constitución de la República, que dispuso y decidió el legislador que se conserve la potestad disciplinaria para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a condición de que sus normativas internas que antes estaban en reglamentos sean elevadas a la condición de leyes. Entonces, el aspecto disciplinario hoy consta en el caso de Fuerzas Armadas en la ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto que hay cambios que son de mayor rigurosidad. Ejemplo, en las faltas atentatorias no hay la posibilidad de hacer una dosimetría de las sanciones. La sanción única que existe para el cometimiento de una falta de carácter atentatoria es definitivamente la separación del servicio activo. El que comete una falta atentatoria y ésta se ratifica luego de agotarse los procedimientos administrativos, los procesos de impugnación a los que tiene derecho el personal y se ratifica, prácticamente devendrá en una separación del servicio activo. Doctor Cárdenas, y en el caso de la aplicación de los principios, estamos en un conflicto armado interno, ¿qué es lo que debe primar en el empleo de la fuerza? Ya, en el empleo de la fuerza hay que priorizar la condición de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones protectoras de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Eso expresamente lo determina el artículo 158 de la Constitución de la República. En ese contexto, lo que se debe velar es por la seguridad ciudadana, pero sin afectar esas garantías, derechos y libertades que se tienen. Es decir, velar por el bien común. Exactamente, digamos. Pero no, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no deberán bajo ninguna circunstancia, bajo el combate a la inseguridad, a la delincuencia, convertirse en infractores de las normas. ¿Por qué? Porque su empleo está dispuesto que sea bajo los términos de la Constitución y la ley. Entonces, en ese contexto no pueden haber los excesos.
El Código Orgánico Integral Penal es muy drástico cuando hay un exceso en el cumplimiento del deber. Lo tipifica como un delito penal. Consecuentemente, el hecho de estar encuadrados en la Constitución y la ley garantiza que el personal militar y policial no tendrán ninguna repercusión de carácter legal siempre y cuando sus misiones estén dedicadas exclusivamente al cumplimiento de sus tareas específicas. Ahora, cuando esto sale ya del ámbito estrictamente militar, como antes, usted recordará, antes había los tribunales, la corte militar, la corte policial. Ahora, al mezclar, incluso ha llevado a desconocimiento en los jueces civiles de procesos que llevan años de años, incluso uno por supuesta actuación contra la lesa humanidad. Sí, en realidad, otra de las grandes innovaciones que trajo la Constitución del 2008 es que dispuso definitivamente que los miembros militares y policiales, en el ejercicio de sus funciones, cuando sean objeto de una infracción de carácter legal común, sean sometidos a la justicia común. Pero cuando existan actos provenientes de la naturaleza específica de sus funciones, deban ser juzgados por salas especializadas en materia militar y policial. También determinó esa Constitución que exista una ley penal militar y un código de procedimiento penal militar. Pero bajo el contexto de la unificación legal, todos estos principios se recogieron en el Código Orgánico Integral Penal y se encuentran delitos específicos para militares y servidores policiales en el gran catálogo de delitos que constan en ese Código Orgánico Integral Penal. Entonces, esto consecuentemente ha determinado que no haya una especificidad en relación a la distinción de lo que constituye un delito de función versus un delito común. Y consecuentemente, las salas que ahora existen están a nivel de la Corte Provincial y a nivel de la Corte Nacional. Pero lo que se requiere es la implementación de jueces y fiscales especializados en el primer nivel. ¿Y eso no existe? Eso al momento todavía no se ha instrumentalizado. Hace pocos días atrás, las autoridades del Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Defensa Nacional, liderado por el señor ministro Lofredo y el señor jefe del Comando Conjunto, suscribieron un convenio que permitirá la implementación de las salas especializadas para el juzgamiento de delitos militares provenientes de los actos propios del servicio. Tener salas especializadas implica que haya jueces y juezas que conozcan de este ámbito. Sí, en realidad el derecho militar es un derecho que en el país muy pocos centros de estudios superiores los abordan y obviamente tienen su naturaleza específica que requiere una especialización en la diferenciación. Porque en el ámbito común, un grito entre dos personas no pasa de ser eso, un grito, una ofensa, algún asunto que no reviste mayor gravedad. En cambio, en el ámbito militar, por el efecto de la subordinación y la obediencia, sí, un grito puede constituir, si es que es del subordinado hacia el superior, un acto de insubordinación. Y si es que es del superior al subordinado, un acto de abuso de facultades. Y esos son delitos que se necesitan contextualizar en su real dimensión para darles el tratamiento que merecen. En definitiva, con este reglamento, doctor Julián Cárdenas, en el artículo 6 que habla de los órganos del Ministerio de Defensa Nacional, usted citaba los órganos de asesoramiento, planificación, órganos de control administrativos y los órganos de desarrollo. ¿Cómo debieran implementarse? Ya, todos esos órganos ya están implementados dentro de la estructura del Ministerio de Defensa Nacional. Sí, yo lo que hacía una referencia taxativa es a los órganos de apoyo, que son y están descritos en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, como son los cuerpos estructurados. Aquí entrarían los cuerpos de bomberos, incluso los cuerpos de vigilancia penitenciaria, las agencias de control
ciudadano que dependen de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Y otras entidades que tengan ese tipo de capacidades y que el requerimiento y el esfuerzo del conflicto armado los determine a través del comando conjunto. ¿Para qué? Para que todos se unan a ese esfuerzo del conflicto y puedan emplearse bajo el mando directo del comando conjunto. Recordando, licenciado Miguel, que la conducción en el ámbito estratégico militar es propio del presidente de la República, pero él lo puede delegar a su vez al jefe del comando conjunto o también al desarrollo de lo que actualmente se conoce como las fuerzas de tarea conjunta. ¿Qué va a pasar en el caso de grave conmoción interna o desastres naturales? Hay la posibilidad de crear fuerzas de tarea conjunta, ¿no es cierto?, que sea integrada por alícuotas de personal militar de las tres fuerzas. Pero también, licenciado Miguel, se abre la posibilidad de crear fuerzas de tarea conjunta con la participación de, además de las alícuotas de las fuerzas, también de personal policial, en cuyo caso se articularán, organizarán y coordinarán la actividad que deba desarrollarse dentro de esos aspectos que son muy puntuales y específicos y se crean únicamente para solventar la necesidad de ese momento. Doctor Julián Cárdenas, uno es entonces el reglamento con el que se viabiliza la aplicación de la ley, y otra lo que hablábamos que era de otro tema, a veces no entienden incluso en la audiencia, las salas especializadas que están establecidas en que se deben crear. Bueno, la Constitución es muy clara. En el artículo 160 se determina que el juzgamiento de los delitos militares, los delitos de función, deben ser juzgados por salas especializadas. Y a su vez, en la misma Constitución se determinó la expedición de una ley penal, militar y policial y un código de procedimiento penal. Eso al momento no existe y las normas se encuentran recogidas en el Código Integral Penal bajo un procedimiento unificado. Con las consideraciones de investigación que hace la Fiscalía, ¿no es cierto? Tenemos los casos recientes en donde ha intervenido la Fiscalía General del Estado haciendo el proceso investigativo y los resultados de esas investigaciones han sido puestas en conocimiento de los jueces penales correspondientes. Bien, con esto, doctor Julián Cárdenas, con este decreto ejecutivo 327, lo que se hace es viabilizar la aplicación de la ley con las reformas que se han aprobado con el nuevo reglamento. Sí, yo quisiera, licenciado Miguel, si me permite, hacer un exhorto al señor presidente de la República y a las autoridades militares en el contexto de que, encontrándonos en un estado de conflicto interno, ¿no es cierto?, es necesario que se reflexione y se revise lo que está específicamente determinado en la Constitución y en la ley. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también están revestidos, así como están revestidos de obligaciones, también están revestidos de derechos y están sometidos a sus propias leyes específicas. En ese contexto, es necesario que se revisen los procesos administrativos de selección del personal para los ascensos a los inmediatos grados superiores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es necesario estructurar un nuevo orgánico estructural de las Fuerzas Armadas, hay que hacerlo. Hay que actualizar ese reglamento. ¿Para qué? Para generar los espacios suficientes que permitan contar con un mayor número de personal militar, tanto en el personal de oficiales como de tropa, que lógicamente luego del cumplimiento de los requisitos comunes y específicos que la ley determina, ¿sí?, puedan acceder a los inmediatos grados superiores. En la práctica, las Fuerzas Armadas tienen unidades del nivel de brigadas y sus equivalentes en las otras fuerzas, y requieren estar comandados por generales de brigada, pero el número no es suficiente. Entonces hay generales de brigada comandando divisiones o sus similares, cuando bien pudiesen estar siendo esas brigadas comandados
por oficiales en el grado de generales de brigada. Claro, pero si ha habido cupos para los ascensos, ¿por qué no se lo hace para que llenen esas vacantes? Exactamente, esa es una de las preocupaciones que surge en la ciudadanía, porque recuerde usted, licenciado Miguel, que el Estado ecuatoriano invierte ingentes cantidades de recursos para contar con personal profesional especializado y con experiencia suficiente para ejercer el mando y para ejercer en los diferentes niveles, tanto en el personal de oficiales como de tropa, ¿no es cierto?, cubrir esos espacios que existen. Consecuentemente, la ley también es muy específica en determinar que el cumplimiento de los requisitos comunes y específicos señalados en la ley son los que determinan y abren la posibilidad de los ascensos. Consecuentemente, sí es necesario que haya una revisión de las matrices de evaluación para que éstas estén orientadas y dedicadas específicamente a la búsqueda de los resultados en la gestión militar y no a los resultados de una autoevaluación que se hace el mismo personal militar en estos casos. Cuando hace la evaluación de su trabajo militar, quisiera citar casos, me parece que usted nos ilustre, está en apelación el no ascenso del general Alexander Le Boyer, que comandó las tropas en la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas y que aquí ha venido ejerciendo el cargo de director general de operaciones del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Sí, en realidad me corresponde a mí es hablar en términos generales, no puntualizar los casos. Sin embargo, es necesario que se conozca que la misma Constitución determina que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional gozan de protecciones especiales en cuanto a estabilidad y meritocracia. Consecuentemente, si el personal militar, el personal policial, acreditan las condiciones y el cumplimiento de los requisitos y los méritos suficientes, por supuesto que tiene que producirse el ascenso, amén de que la estructura organizacional cuente con las vacantes orgánicas previstas en ese reglamento estructural, que es necesario y es una potestad del presidente de la República como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, velar para que también se actualice ese reglamento atendiendo a las nuevas necesidades institucionales que demanda el país. Claro, vacantes si ha habido. Vacantes existen. Que no se llenan. Incluso los cupos que determinan los mismos consejos reguladores de la carrera han sido en un número mayor al que necesariamente han sido el resultado de la selección y el escogitamiento. Entonces, si hay esa posibilidad, yo creo que es hora de que se amplíen esos niveles de selección para que se pueda contar tanto en el nivel directivo como en el nivel operativo y de ejecución con personal militar idóneo que permita cubrir todas las vacantes que ahora el esfuerzo del conflicto armado requiere. Eso por un lado. Y por otro lado, licenciado Miguel, no quisiera perder la oportunidad de exhortar asimismo a las autoridades y al señor presidente de la República en particular, que es necesario que se articulen todos los esfuerzos necesarios para que el país vuelva a vivir en un estado de normalidad y donde en ese estado de normalidad todas las instituciones funcionen bajo el ámbito de sus competencias. El estado de excepción, sí, es cierto, es una herramienta que tiene la autoridad para enfrentar estos fenómenos, pero no puede ser que el estado de excepción se vuelva en la condición natural de desarrollo de la sociedad versus que el estado de normalidad sea la excepción. Es al revés doctrinariamente. Todo el país debe desenvolver sus actividades en un estado de normalidad y cuando se presentan estos eventos extraordinarios, sí, utilizar la herramienta del estado de excepción para disponer el empleo de todas las instituciones en demanda de búsqueda de la solución a los problemas del país. Más aún cuando vivimos un conflicto armado interno, más allá del estado de excepción de 60 días, se puede ampliar 30 días más y se hace necesario
el que con toda la experiencia que tienen, por ejemplo, un general que ha laborado más de 35 años, que tiene toda su experiencia, cursos, preparación aquí en el exterior, que no sea desperdiciada. Más aún, insisto, cuando vivimos un conflicto armado interno. Exactamente, eso es lo que la ciudadanía espera, que las autoridades de la institución, con la sabiduría y la experticia que manejan cuando hacen los procesos de selección, actúen de la manera objetiva como siempre lo han hecho y hagan estos procesos de selección que no permitan deslindarse de personas que, repito, tienen los méritos y han cumplido los requisitos comunes y específicos, claro, para acceder a los el Estado ecuatoriano ha invertido en ellos. Exactamente. Durante Entonces, décadas. Eso es lo que debe priorizarse en este momento. ¿Para qué? Para contar con cuadros que permitan ratificar la institucionalidad y la presencia de estas instituciones en el manejo de la seguridad integral del Estado. El doctor Julián Cárdenas, experto en temas de Fuerzas Armadas, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muy amable por ilustrarnos, doctor Cárdenas. Muchas gracias la oportunidad, licenciado. Un gusto siempre compartir con ustedes. Un saludo respetuoso nuevamente a la ciudadanía. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este lunes 15 de julio del 2024. Les recomendamos, ya viene en ExaFM, Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, que tengan un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.